¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista a nombre de Alan Austria, titular de este espacio. Los saluda con mucho gusto Uriel Ramírez. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ustedes se acuerdan de los niños héroes, pero no de los que lucharon por la patria, de otros niños héroes que se convirtieron por primera vez o que levantaron por primera vez un torneo oficial, una Copa del Mundo Sub-17. ¿Ustedes se acuerdan de esas alegrías que nos hicieron pasar en el 2005 allá en Perú, campeones del mundo? Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en la entrevista a César Villaluz. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues primero que nada, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Radio y Televisión de Hidalgo. ¿Cómo andas? No, muy bien, y pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y muy contento de estar aquí. Y la verdad es que es un placer y es un honor tenerte aquí porque seguramente tienes una de historias, César, que platicarnos, ¿no? No, pues no tantas, también son pocos los años que llevo, ¿no? Pero sí, son cosas del fútbol, ¿no? Que van pasando, muchas experiencias, anécdotas, y pues uno muy contento, ¿no? De poder vivir todo eso, y esperemos que falten todavía mucho más. Oye, yo lo decía al principio, los niños héroes, en su momento, César, regresar algunos años cuando fueron campeones del mundo, estaban, o sea, la gente los amaba, los quería, porque realmente lo que ustedes consiguieron nunca había pasado en la historia del fútbol mexicano, aunque ya se haya conseguido la Confederaciones en el 99, pero un torneo de este tipo y luego mucho menos en inferiores, en la selección nacional con límite de edad. Si regresamos un poco los años, ¿qué sensación, qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo sucedió ese momento, César? Pues sí, fue un proceso muy largo. Nosotros empezamos desde los 13 años para llegar a Sub-17, pero pues en ese momento, pues tú ni idea, ¿no? Que pues había selecciones menores, que había mundiales, tú nada más lo veías en la tele y decías, no, pues está pues, la selección mayor, ¿no? Pero conforme fue avanzando, pues te dabas cuenta que había un mundial, y pues fue una experiencia muy buena, ¿no? Porque la competencia tan solo interna de Ciudad de México, de todo el país, de chavos que iban y era prueba, y pues para ganarte un lugar, pues fue una experiencia bastante buena. Fueron convocatorias, no sé, de 3 días a la semana, después una semana completa, 15 días, un mes, hasta llegar a lo que fue el Mundial, y pues nos cambió la vida por completo, ¿no? En lo personal, pues me cambió la vida. Nadie me conocía cuando fui al Mundial, y cuando regresé, pues me conocía ya casi todo el país, ¿no? Y me dio la oportunidad de regresar a un primer equipo y ganar esa oportunidad de poder pelear por debutar. Oye, fue un proceso muy largo y con el paso de estos días, pues varios jugadores se fueron quedando fuera de esta lista que al final se conformó y que al final estuvo y fue campeona del mundo. En reportajes, tal vez en cortometrajes, decían, nosotros vamos por el campeonato mundial. Se pensaba eso y muchos tal vez lo tomábamos de, ay, ¿cómo crees que van a ser campeones? Pero el pensamiento estaba claro desde un principio. Sí, yo recuerdo que me tocó estar desde la primera convocatoria. En cuanto llegué, pues Chucho te saludaba, ¿no? César Villaluz de Cruz Azul y todo, como si ya llevara mucho tiempo de conocerte, ¿no? Y ya cuando nos juntó la primera charla fue que pues teníamos que trabajar para ir a quedar campeones del mundo, ¿no? Que pues no servía de nada pues ir y competir y pues regresar, y pues ya íbamos a pasar como si nada, ¿no? Como pues muchas selecciones lo habían tomado. Entonces, que si queríamos ir, teníamos que tomar ese riesgo, ¿no? De estar preparados para luchar por el campeonato, y para eso pues era pues mucha dedicación, una preparación fuerte, y que pues si queríamos ser eso, pues teníamos que descansar como campeón del mundo, entrenar como campeón del mundo, comer como campeón del mundo. Entonces acostumbrarse a eso, ¿no? Y pues como pues nos entrevistaban y lo decíamos, pues decían, no, pues cómo, todavía ni van, todavía ni están ahí, ya son campeones. Entonces, pues era algo mental, ¿no? También él trabajó mucho con la mentalidad de no tener miedo al éxito, de no tener miedo, pues de prepararse y de decir que pues vas por algo, ¿no? Al final salió, el equipo pues se preparó bien físicamente, mentalmente, tácticamente, se conjuntó todo para poder pelear y poder conseguir ese campeonato. Oye, fueron pasando los partidos, ya la etapa de grupos, se vino la de eliminación ya
directa antes de llegar a la final contra Brasil, que seguramente muchos se acordarán, que nos están viendo ahí en su casa, en las redes sociales. ¿Cuál consideras tú, crees, o el partido que para ti fue la clave donde entiendo que se la creyeron desde un principio, pero dijeron, sí podemos ser campeón? Yo creo que el partido más complicado sí que nos quitó como esa presión fue contra Costa Rica, donde por poco y quedamos fuera con un autogol. Pasando esa fase, como que el equipo dijo, no, pues ya estamos más cerca. Sí, era del área, ya habíamos jugado contra ellos, nos tocó en la eliminatoria contra ellos, les habíamos ganado y ahí pues con un autogol de Edgar se nos echaron para atrás y pues tú decías, no, pues no puede ser, ¿no? Que terminemos así, o sea, tan bien que veníamos de todo el proceso, pues en todos los partidos no habíamos perdido ningún partido, el único partido que perdimos fue en el primer partido de preparación contra Atlante, contra el primer equipo. Entonces el equipo traía mucha confianza y pues dentro de la cancha pues decías, no, pues no puede terminar así, ¿no? Entonces pues se fue dando, después Efra mete el gol y en los tiempos extra pues se abrieron y les damos la vuelta, ¿no? Y ya de ahí el equipo pues como que tomó mucho más confianza, como que dijo, no, pues sí podemos, estamos a tantos partidos para quedar campeones, se nos venían rivales fuertes, importantes, y sabíamos que pues era ya ganar o ganar para seguir avanzando, ¿no? Y el equipo creo que lo tomó muy bien, la preparación, el estudiar a los rivales también nos sirvió mucho y sabíamos pues las deficiencias y las virtudes de cada equipo. Oye, ya después fue previo a la final Holanda, que de alguna otra forma, digo, no quiero decir que sea fácil ni mucho menos porque les cueste, pero a lo mejor era un marcador que no se esperaba, un poquito más holgado. Sí, ni nosotros lo esperábamos, ¿no? Esperábamos a un equipo mucho más fuerte, un equipo más cerrado, físicamente más fuertes, más rápidos. Yo creo que eso nos ayudó el esperar un equipo así porque también salimos diferente, ¿no? A lo mejor contra Costa Rica pudo ser que como ya lo conocíamos, ya lo habíamos ganado, el equipo salió como pues más confiado, pero contra Holanda pues no, o sea, el equipo salió desde el primer momento más fuerte, más concentrado y cuando metimos el gol pues nunca se bajaron los brazos y se siguió y lo terminamos goleando, ¿no? Que eso también pues ya fue como pues de decir, bueno, pues estamos a un pasito y le ganamos a un equipo mucho más fuerte, entonces sí se puede, ¿no? Estamos a 90 minutos de conseguir la hazaña. Oye, llega Brasil, y ahí está Alejandro en la cámara, ¿no? Pero tú ves al jugador, ya no al jugador, a lo mejor no los conoces, pero ves la playera, el verde al frente te pesa, porque es Brasil, en la división que tú me digas es Brasil. ¿Te pesa tú como jugador mexicano o como jugador, dices, enfrentar a Brasil es complicado? No, sabíamos de la historia de Brasil, ¿no? Y se habló mucho, sabíamos que no era lo mismo ganarle a Brasil sin demeritar a otra selección, de ganarle a Brasil que ganarle a otra selección, ¿no? Brasil, pues lo que representaba en esa categoría, pues era el máximo ganador en esos momentos y sabíamos que sí traían jugadores importantes, pero también pues Chucho lo dijo muy bien, ¿no? Vamos a jugar 11 desconocidos contra 11 desconocidos. De aquí vamos a marcar la historia. De aquí pues no va a estar ni Ronaldinho ni Ronaldo con ellos, ¿no? De aquí pues vamos a marcar esa historia y pues en lugar de que digan, no, pues salió tal brasileño, pues va a salir un Carlos Vela, un Héctor Moreno, un Giovanni Dos Santos. Entonces pues sabíamos que no había nadie importante en ese momento en Brasil, ¿no? Sí, venían jugadores importantes que como los íbamos estudiando, pues había jugadores que marcaban diferencia en esos equipos, ¿no? Y sabíamos que eran 90 minutos de dar lo máximo para hacer valer todo lo que habíamos hecho atrás, no nada más los partidos, sino las concentraciones, la pretemporada, los entrenamientos que estuvieron muy fuertes y teníamos que estar conscientes de que pues estábamos preparados para ese momento, ¿no? Ya cuando pues salimos a la cancha, pues igual desde el primer minuto, ¿no? El equipo salió con todo, sabíamos que ganando, pues marcábamos historia, ¿no? Chucho decía, bueno, pues ya marcamos historia ahorita, sí van a decir el primer campeón, el primero que llegó a una final, ¿no? Pero tenemos que marcar esa historia que digan, el primero que quedó campeón, ¿no? No va a servir de nada que digan, no, pues llegó a la final pero no quedaron campeones, a que digan, no, pues son los primeros campeones y se nos dio todo, ¿no? Afortunadamente para nosotros que pues también Anderson salió lastimado, que era su jugador más importante de ellos, era pues de arriba, no sé, metió un gol de media cancha que se llevó a todos en los partidos pasados. Eso también nos ayudó mucho porque su fortaleza pues ya no la tenían y el equipo de ahí pues supo manejar bien el partido. Oye, ¿y qué se siente, César? Literalmente levantar la Copa del Mundo. Híjole, pues en ese momento pues uno lo tomaba como un torneo normal, ¿no? Un torneo X que pues vas, participas, se acaba y
y ya, ¿no? Sí, fue la euforia, el estadio lleno, tu familia, dar la vuelta, que te pongan la medalla, o sea, todo el protocolo, pues sí, en ese momento, pero ya cuando termina, pues tú dices, bueno, pues ya pasó, ¿no? Un torneo más, pero no te dabas cuenta de la magnitud de lo que... Es lo que te iba, cuando llega, o sea, tú allá no dices, ok, ya. Pero aterrizando aquí en México es donde se viene el trancazo y donde de repente dices, madre lo que pasó. Sí, pues en ese momento tú dices, nos llevan, no sé, termina el partido, nos llevan a programas en vivo y todo, y tú dices, bueno, veías como en imágenes, pues cómo estaba el ángel, cómo estaba, y tú dices, bueno, pues ya terminó, ¿no? Al otro día, cuando llegamos, pues nos llevan a conferencia de prensa, un salón así, lleno, y sales y pues también te tenían que hacer valla porque había muchísima gente en el aeropuerto, te suben al turibús, ya sales hacia la avenida y vacío. Entonces, bueno, pues ya pasó, ¿no? Y después de ahí de la calle para llegar a Los Pinos, lleno, así atascado, nada más pasaba el turibús y tú dices, bueno, pues ya pasó hoy, ¿no? Pues ya fuimos con el presidente, ya pasó, ¿no? Al siguiente día, no, pues que hay que ir a la Cámara de Diputados, hay que ir a entrevistas, hay que ir acá, hay que ir acá. No, pues pasaba una semana y dices, no, pues ya acabó. Pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, la euforia seguía, ¿no? Y en ese momento, pues tú ya estabas concentrado, bueno, en mi caso ya estaba concentrado con Cruz Azul, que ya estaba en el primer equipo, ya estaba peleando por debutar y pues tú dices, bueno, pues ya pasó, pero conforme van pasando los años, pues te vas dando cuenta pues de la magnitud de lo que fue ese logro, ¿no? Que pues uno pues está pues contento de haber pertenecido y ser afortunado de estar en esa generación. ¿Qué te cambió la vida? Sí, pues nos cambió la vida para lo futbolístico y como persona, ¿no? Yo creo que pues te ayudó, bueno, en lo personal me ayudó para poder saltar, ¿no? De tantos equipos, por ejemplo, que yo pasaba reserva y luego de ahí podía pasar segunda, tercera, ascenso y primera. O sea, yo de la reserva salté al primer equipo, me ayudó a saltar muchos procesos y de ahí pues estar peleando ya por un lugar con el primer equipo. Ahora, en ese sentido, el hecho de saltarte procesos, ¿crees que haya sido favorable o a lo mejor fue la presión? Obviamente la calidad la tienes y eso no hay duda. Pero el hecho de haberte saltado tantos procesos, ¿crees que fue favorable o a lo mejor hubiera sido un poquito más tranquilo, un par de procesos más para ya poder pelear en el primer equipo? No, yo creo que sí estuvo bien el saltar esos procesos, porque el fútbol es así, el fútbol es de momentos. Si no se aprovechaba ese momento, por ahí se pasaba la euforia, por ahí pues tú a lo mejor ibas a la reserva y ya no jugabas, entonces ibas perdiendo como ese ritmo de partido, ibas perdiendo minutos, entonces ya por ahí cuando tuvieras esa oportunidad de estar en primera división, pues ya no ibas a tener ese mismo juego que traías con sub-17, esa misma confianza que traías, entonces de saltar de ahí para allá, pues yo veía que no se notaba tanto la diferencia, ¿no? Sí podías competir, la preparación fue buena, le podías competir a un jugador de 25, 26 años con jerarquía, porque estábamos bien preparados. Yo creo que en ese momento, pues sí fue oportuno que pudiéramos saltar esos procesos para pelear por un lugar. Cuando ya estabas o cuando llegaste al primer equipo, ¿cuáles eran los jugadores que estaban de jerarquía, los pesados, como decimos? No, me tocó un equipo bastante fuerte, ¿no? Pues estaba el Conejo Pérez, estaba Osorio antes de que se fuera, Aarón Galindo, estaba Carmona. Pues toda la defensa de la selección. Sí, pues era una base de la selección mayor, estaba Torrado, estaba Jared, estaba Richard Núñez. Con esos que me estás diciendo, te jalaban la oreja sin bronca. Es lo que te iba a decir, o sea, ya ahí pues tú decías, no, pues no corro, ¿no? O ya no, pues ahí te decía, no, tienes que correr, eres uno más, no eres chavo, ya no eres chavo, aquí ya eres uno más y se te va a exigir lo mismo y todo. Y pues sí, aparte de eso, pues te arropaban bien, te cuidaban dentro de la cancha, pues te apoyaban, te decían, en ese momento, pues como chavo, pues tú quieres correr y meter gol y todo, entonces ellos ya te iban orientando en qué momento sí, en qué momento no, entonces la verdad que fue un buen grupo y ayudaron mucho también a que uno fuera viendo el fútbol diferente y te fueras adaptando al equipo. Y de los técnicos que tuviste en esta fase como profesional, entiendo que de todos aprendes siempre algo, pero ¿quién te pudo haber marcado más? En tu crecimiento futbolístico o personal también, porque igual mucho influye eso. Pues yo creo que de los que más me marcó fue Chucho y Marcarían con Cruz Azul porque, no sé, yo tenía 17 años y pues ya estaba con Torrado, por ejemplo, con el Conejo, que pues ya tenía como 40 y seguía ahí. Y pues él daba como esa confianza, ¿no? A pesar de que eras chavo,
pues él decía, no, pues tú eres uno más y me daba la confianza. Él llegó a decir que pues era yo y 10 más y yo con 18 años. Entonces pues llegaba un momento que yo iba a selección y regresaba y me decía, oye, ¿cómo estás? ¿Puedes entrenar? Le dije, no, pues sí, yo estoy bien. Bueno, trota, te quiero bien para el partido. Entonces, pues imagínate, todos los jugadores de jerarquía me veían trotar y me decían, no, tú que vas a estar cansado, vente a entrenar. Pero era la confianza del entrenador, ¿no? Entonces, en ese momento, pues uno se sentía que pues no podía defraudar al entrenador, ¿no? Tenía que seguir trabajando y creo que fue una de las mejores etapas que tuve en Cruz Azul estando Marcañán. ¿Cómo considerarías tu etapa en términos generales en Cruz Azul? Bien, bastante buena. Me tocó jugar finales que desafortunadamente no se pudo ganar ninguna, pero yo creo que lo único que faltó ahí fue quedar campeón en alguna ocasión. Siempre me lo preguntaba, César, y aquí que te tengo, ¿qué pasó contra Toluca? Sí marcó un antes y un después de César. Justo, pues lo hemos platicado y hace rato estaba platicando, o sea, de lo que marca, ahora sí que de quedar campeón a no quedar campeón, ¿no? Ese año fue el año que más minutos había jugado, había salido una estadística, era el que más minutos tenía, ¿no? Con selección, con Cruz Azul, estaba en el Mundial, bueno, para ir al Mundial de la 20, estaba en la selección en la preolímpica, entonces yo creo que cambió mucho el no quedar campeón, yo creo que si hubiera quedado campeón, pues te marcaba con Cruz Azul, rompías esa racha que pues en ese momento no era tanto, pero ya llevaba más de 10 años sin quedar campeón, se me estaba dando un buen partido. Entonces de ahí a no quedar campeón pues es como completamente diferente, ¿no? Sale el entrenador, hay cambios y quedando campeón pues prácticamente pues era ya quedarse ahí mucho más tiempo. ¿Y en el nivel futbolístico te pudo haber golpeado un poco ese sentido? Pues yo creo que en lo futbolístico me pesó más adelante el ya no jugar, el ya no tener minutos, el parar. Yo creo que ahí fue donde me afectó más porque pues el fútbol es de minutos, ¿no? De estar jugando, de estar ahí en selección mayor, estar peleando por un lugar, el no tener minutos pues también te va mermando a no tener tantos minutos en selección, ¿no? Porque en ese momento pues van los que más actividad tienen. Oye, estuviste en la selección pues, sub-17 en el Cruz Azul, que es uno de los equipos pues, más importantes. ¿Cómo te sientes o qué significa representar a México ya en la selección mayor? Pues sí, es un orgullo, ¿no? Para uno el estar en selección mayor, eso habla bien de lo que estás haciendo, habla bien del trabajo y pues quiere decir que estás entre los mejores jugadores de un país, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante como jugador, lo que más puedes aspirar, ¿no? A estar con una selección y pues uno siempre lo disfrutó mucho, uno siempre estuvo pues a lo que dijera la selección, ¿no? Si tocaba ir a un torneo, si tocaba ir a un partido, pues uno lo hacía con mucho gusto y lo disfrutaba mucho. Hay un montón de cosas que yo creo que nos podemos quedar platicando, César, porque decía al principio, no, pues no estoy tan grande, no hay tantas historias, pero mira, ahorita llevamos ya casi 20 minutos y creo que todavía faltaría un buen nada más antes de despedirnos. ¿Cuáles 2 puntos que dirías son claves en mi carrera, para bien o para mal, que te hayan quedado marcado? A lo mejor, no sé, me dices, me faltó ser campeón, no sé. ¿Qué es lo que a César, a lo mejor uno que le haya faltado, independientemente del campeonato con Cruces? Pues de lo que me hubiera faltado, yo creo que tener un mundial también con la selección mayor. Estuve como en todos los procesos, 15, 17, 20, la preolímpica, la mayor. Yo creo que el tener un mundial con selección mayor también es completamente diferente a uno con selecciones menores, ¿no? Y yo creo que pues eso también te marca como jugador. El estar en un mundial, pues ya también pues te van catalogando diferente. Es muy distinto la primera división con la expansión. Sí, completamente. En la primera división, pues tú los ves y es más pensante, ¿no? Es más táctico, no los ves correr tanto, hay jugadores letales, ¿no? En expansión por ahí tienen 10 y te metieron una, y en la primera tienen 2 y te metieron 2, entonces eso es lo que cambia los partidos, ¿no? En primera división por ahí te equivocas una vez y te costó el partido, y pues en expansión pues ahorita hay más chavos, es más formativo, hay jugadores que están en ese proceso que pues si dieron el estirón, por ahí les da para que puedan ir a un primer equipo y poder pelear, ¿no? Y en primera división pues ya son jugadores hechos, jugadores que ya tuvieron experiencia, que ya son de jerarquía, que ya estuvieron en mundiales, que son jugadores importantes en su país, entonces sí es completamente diferente. Pachuca se ha caracterizado por ser un equipo que le da prioridad a los jóvenes desde hace ya algunos años. ¿A ti qué opinas de eso? Que te tocó que alguien te diera la oportunidad de lo que ha hecho Pachuca ya en los últimos años con este tema.
No, yo creo que ahorita es uno de los equipos o el equipo más importante en básicas. Antes se hablaba, no sé, de Pumas, de Atlas, de Chivas, que sacaban jugadores, ¿no? Creo que ahora Pachuca es el que más canteranos saca, el que exporta también muchos jugadores al extranjero. Yo creo que tienen esa virtud, ¿no? De que sacan un jugador, lo llevan bien, pero también lo llevan con esa idea de poderlo sacar del país. También lleva muchos jugadores a selección, mantiene una base, no nada más en la mayor, en selecciones menores también tiene una base y eso es importante, ¿no? Porque pues es una muy buena estructura, tiene un buen proyecto y que aparte pues está apoyando a los jóvenes. Oye, ya que estás de este lado, ya estoy desde hace rato, ya nos vamos. Ya estás de este lado como comentarista, estás ahí, por ahí transmitiendo los partidos y todo. ¿Por qué el América es tricampeón? ¿Qué tiene ese América que juega bien para ti como tu punto de vista, como exfutbolista y ahorita como analista? ¿Qué tiene ese América, César? No, ya se volvió un equipo canchero, ¿no? Ya se volvió un equipo que empieza mal, pero sabe cuándo son los partidos importantes, sabe cuándo ya está la liguilla y se enrachan. Cuando se enrachan, pues tú los ves y dices, no, pues ahora sí se ve muy potente, ¿no? Hay partidos que juegan con la banca y dices, bueno, se le va a complicar, pero aún así la banca pues gana, pero ya cuando meten a su cuadro importante, tú los ves, pues ya se adaptaron, ya se conocen, ya saben en qué momento tienen que apretar, cuando van hacia el ataque se ven muy potentes, muy ofensivos. Yo creo que pasa mucho por eso, ¿no? Por la confianza y por la confianza también que les ha dado los campeonatos, ya les quitó presión, prácticamente ahorita pues dicen, bueno, pues vamos a quedar campeón, sí, pero pues vamos por otro campeonato, ¿no? Es a ver si quedamos campeones. Entonces creo que se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Creo que el entrenador también ha hecho un buen grupo, tú los ves y no ves a nadie que se queja. Hay jugadores que pues no juegan tantito y dicen, no, pues yo quiero jugar o soy mejor que ese. Acá tú los ves y el que juega pues aporta y el que no juega tú lo ves que está metido y cuando entra pues hace lo mismo, ¿no? Yo creo que han armado un buen grupo que les ha dado eso para poder tener ese buen equipo. Si pudieras escoger nada más uno, ¿América o Chivas? ¿A quién de los dos escoges? O a Chivas. ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? A Cristiano. Si no va León, América tendría que ir al Mundial de Club. Cruz Azul. No, se me olvidó las otras preguntas, César. ¿Suadero o Pastor? Pastor. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Radio y Televisión de Hidalgo. Todavía nos faltan un buen de cosas, ya nos vamos a quedar aquí platicando fuera de cámaras porque ya nos andan por acá presionando. No, ya en serio, muchísimas gracias, es un placer tenerte, César, y pues que sigan los éxitos porque ahorita también andas en la televisión y andas también en el fútbol, en la Kings League. Que te vaya muy bien. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y fue un gusto estar aquí con ustedes. Pues ya está, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista. A nombre de Alan Austria, titular de este espacio, los saluda con mucho gusto Uriel Ramírez y nos vemos en la próxima.